Buenos días de nuevo. Vamos a empezar con esta sesión de comunicaciones orales cortas. Y, bueno, como modelo con Laura Espinel, un placer. Y entonces, lo único, señalar lo siguiente. Las comunicaciones, como sabéis, son de 5 minutos el tiempo. 3, lo establecido, vamos a ver, es 3 de presentación y 2 de discusión. Así que nosotros vamos a aplicar 5 minutos por comunicación. Aquel ponente que se extienda hasta los 5 minutos, pues no habrá preguntas, sin más. Así que venga, empezamos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la primera comunicación, que se llama Eficacia de la implantación de un programa de manejo de catéter venoso central tunelizado en la conexión y desconexión sobre la tasa de bacteriemia en hemodiálisis, presentado por Carlos Fernández del Hospital Clínico San Carlos. Vale, pues buenas tardes. Yo os voy a presentar este estudio que hemos realizado respecto a la bacteriemia relacionada con catéter de hemodiálisis tras la implantación de un programa de conexión y de desconexión que llevamos en la unidad de diálisis de nuestro centro. Vale, la bacteriemia relacionada con el catéter de diálisis, como bien sabéis, es una complicación que acarrea mucha morbimortalidad y aunque la incidencia en España es difícil de valorar porque no hay muchos estudios publicados al respecto, dentro de lo que hay varía entre 0,24 a 5,5 bacteriemias por cada 1000 días de catéter. Existen unos estándares de calidad que están reflejados en las guías de acceso vascular españolas que consideran que menos de una bacteriemia por cada 1000 días de catéter consideran esto como la excelencia. Aquí tenéis el resto. Entonces, nosotros lo que hemos llevado a cabo es la implantación de un programa auditado a partir de enero de 2021 que hemos denominado Programa Bacteriemia Cero, que consiste en un checklist de conexión y de desconexión llevado a cabo por el equipo de enfermería. Esto de que está auditado es importante y quiere decir que un equipo externo del Servicio de Seguridad del Paciente de nuestro centro ha realizado revisiones periódicas aleatorizadas para revisar que el equipo de enfermería hace un seguimiento exhaustivo del protocolo. Y una de las características de este checklist, para no ponerlo todo en la presentación, es que es un programa de conexión y desconexión que está asistido de tal manera que la enfermera que está con el campo aséptico no toque ni la máquina ni nada que esté fuera del campo. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio observacional retrospectivo con una N de 102 pacientes y 130 catéteres tunelizados en total y hemos valorado la tasa de bacteriemia pre y post implantación de nuestro programa. Entonces, como podéis observar en la gráfica, antes de 2021, en el 2019 y 2020, teníamos una tasa de bacteriemia considerada por las guías que he puesto anteriormente del acceso vascular como buenas. Pero tras la implantación en 2021 hemos llegado a los estándares de excelencia, es decir, por debajo de una bacteriemia cada 1000 días de catéter. Como conclusiones, la instauración de un protocolo como auditado del manejo de los catéteres como el nuestro ha demostrado que es eficaz en la reducción de la tasa de bacteriemia, pero otras medidas adicionales son necesarias porque todavía no hemos alcanzado cifras cercanas a esa bacteriemia cero ideal que queremos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo no voy a preguntarte porque
Yo, creo que efectivamente la gran importancia que tiene, ¿no?, el tener un protocolo, un checklist, sobre todo muchas veces en estos periodos de movimiento y que ahora estamos viendo de personal, ¿no? Independientemente de que les tengan, pero sí creo que es un apoyo y un refuerzo en la sistemática. Así que enhorabuena porque es un buen protocolo y una buena manera de disminuir la bacteriemia. Yo quería añadir que no sé si muchos de vosotros recordaréis que en el Congreso de la SEN de A Coruña hubo una mesa que se tomó la iniciativa del protocolo de bacteriemia cero en nefrología. Y entonces esa mesa se interrumpió por el tema del COVID y probablemente se establezca en la siguiente, en Málaga, y podamos hacer ahí algo interesante a nivel nacional de elaboración de un protocolo tipo como han hecho los intensivistas. Pues gracias. Gracias. Bien, pasamos… Estupendo, Carlos. Pasamos a la siguiente comunicación, que es dosis de enoxaparina en la enfermedad renal crónica avanzada, un problema aún por resolver. Entonces, está presentado por el Hospital de la Fundación Alcorcón, Clara Cases. Amir Sabaca. Me disculpo en nombre de la doctora Cases que no ha podido acudir a presentarlo. No voy a presentarlo viendo en su lugar. Para pasar es… Vale. Pues cada vez más estamos utilizando más las heparinas de bajo peso molecular en el tratamiento de anticoagulación en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Sin embargo, estas moléculas tienen un aclaramiento renal, entonces conforme va bajando el aclaramiento de la creatinina se va acumulando en el cuerpo. Es por ello que los fabricantes recomiendan de forma empírica en sus fichas técnicas, cuando el aclaramiento es menor de 30, reducir la dosis en un 50%. Sin embargo, no existen estudios sólidos o robustos que hayan estudiado hayan hecho un estudio de eficacia o seguridad en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y cuál es la dosis más adecuada para la anticoagulación. El objetivo de este estudio fue valorar el grado de anticoagulación real con las dosis recomendadas en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada con enoxaparina, que es la que figura en la ficha técnica, que es 1 miligramo kilo día para anticoagulación terapéutica y 0,5 miligramo kilo día para anticoagulación profiláctica. Para ello realizamos un estudio prospectivo de pacientes hospitalizados en la planta de nefrología en el Hospital Fundación Alcorcón entre el 2019 y el 2023. Incluimos a los pacientes que tenían un filtrado por debajo de 30 o estaban en terapia renal sustitutiva con hemodiálisis y empezamos con las dosis de anticoagulación recomendadas, haciendo una monitorización de los niveles de anti-10A, como recomiendan en las guías, 4 horas después de la tercera dosis estable de enoxaparina. El rango diana de anticoagulación era niveles anti-10A entre 0,2 y 0,5 cuando era profiláctico, entre 0,6 y 1 cuando la indicación era terapéutica y esto subía a 0,8 a 1,2 cuando la indicación era por válvula metálica. Incluimos finalmente a 153 pacientes, 35 con estadio 4, 35 con estadio 5 y 83 pacientes en hemodiálisis. 86% de los pacientes tenían una indicación terapéutica, mientras que 14% eran de indicación profiláctica. Y como podéis ver en los diagramas de barras abajo, a la izquierda, a nivel global, solo 55% de los pacientes estaban en el rango de anticoagulación. Esto es en los pacientes con indicación terapéutica. 32% de los pacientes estaban infraanticoagulados y 12% sobre anticoagulados. Cuando estratificamos la muestra según el estadio, vimos que la proporción de pacientes que estaban bien anticoaguladas iban disminuyendo conforme iba avanzando la enfermedad renal. 66% estaban bien anticoagulados en estadio 4, 58% en estadio 5 y menos de la mitad de los pacientes de diálisis estaban bien anticoagulados. Mientras que los pacientes que tenían anticoagulación con indicación profiláctica, esto es un error, solo eran 21 pacientes. De forma global, solo 43% de los pacientes estaban en la anti-10A en el rango adecuado, 38% ni siquiera lo conseguía y 19% tenían, a pesar de que se puso la dosis profiláctica, estaban anticoagulados en rango terapéutico. Y esto era bastante aleatorio comparando ERCA y diálisis, pues era bastante similar. La conclusión de este estudio es que la dosificación de la enoxaparina, según el peso, conlleva una alta proporción de los pacientes que no conseguimos niveles terapéuticos de anti-10A, especialmente los pacientes en diálisis. Y lo que recomendamos es que para una correcta anticoagulación de estos pacientes, sobre todo los pacientes que tengan un riesgo alto trombótico y que vayan a estar más de 3 días con anticoagulación, es necesario utilizar regímenes individualizados, monitorizando niveles de anti-10A y utilizar los niveles de anti-10A para ajustar la dosis de enoxaparina.
Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muy bien. José Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Amir, una pregunta. ¿Y cómo hacías cuando consideras esa pérdida en los pacientes en hemodiálisis en algunos tipos de dialisadores que utilizabas? ¿Cómo reponías esa pérdida de la anticoagulación? No, nosotros lo que usábamos son pacientes que ingresaban, que ya diagnosticábamos un tema, o sea, esto es anticoagulación sistémica, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ponerla después de la diálisis. Entonces, lo dejamos, son cada 24 horas y al día siguiente, o sea, los días de diálisis se pone después de la diálisis, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era los niveles de anti-10A, lo hacíamos a la tercera dosis de enoxaparina, normalmente el día después de la diálisis, y lo hacíamos 4 horas después. Según los niveles de anti-10A, hay un homograma que te indica, según el rango en el que estás, cuánto por ciento tienes que subir y cuánto tiempo después tienes que hacer el control. Entonces, cuando ya llegas a un control, la primera vez cuando llegas al rango terapéutico, te dice mantenerlo y repetirlo a la semana, y después de la semana sería ya mensual. Es raro tener a un paciente con enoxaparina crónico, pero hay algunos que sí, entonces sería mensual. Fenomenal, Amir. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Tipificación de los episodios de bacteriemia asociada a catéter venoso central en una unidad de diálisis hospitalaria, influencia estacional y de la pandemia COVID-19. El Hospital Severo Ochoa y Hospital Gregorio Marañón presenta Irene Galindo. Bueno, buenos días. Bueno, como ya sabemos, la bacteriemia asociada a catéter de diálisis es una importante causa de morbimortalidad en nuestros pacientes. Es por ello que las guías recomiendan el uso de fístula como primera opción. Sin embargo, al ver qué ocurría en nuestro hospital, pues vimos que existía un creciente uso de catéter como acceso vascular definitivo, probablemente por la mayor edad y comorbilidad de los pacientes que actualmente entran en diálisis. Por otro lado, ya existe algún estudio que demuestra una disminución en la incidencia de bacteriemia asociada a catéter de diálisis, probablemente por el refuerzo de medidas preventivas instauradas por la pandemia. Es por ello que quisimos realizar un estudio que englobara, por un lado, las características de los episodios de bacteriemia asociada a catéter en nuestra unidad de hemodiálisis hospitalaria, así como la tendencia estacional y la posible influencia por la pandemia. Para ello realizamos un estudio unicéntrico, retrospectivo, descriptivo, que incluía todos los episodios de hospitalización por bacteriemia asociada a catéter en un periodo comprendido de 9 años. Los resultados fueron los siguientes. Se registraron un total de 67 episodios en 52 pacientes. Respecto a las características basales de los pacientes, tenían una edad media de 68,5 años, el 74,6% eran varones y el 88% portaban un catéter yugular tunelizado. En cuanto a las características de la infección, aproximadamente el 27% se trató de una infección precoz, es decir, en los primeros 30 días de implantación del catéter. El microorganismo mayormente aislado fue lo gram positivo y tuvimos un total de 5 ingresos enuncidos endocarditis como complicación séptica. Se retiró el catéter hasta en un 66% más o menos y hubo diferencias estadísticamente significativas entre gram positivo y negativo. En cuanto a la tendencia estacional, pues la mayor parte se dieron en primavera y sobre todo verano, mientras que en invierno y otoño pues, se registraron menos episodios. Para estudiar el posible impacto de la pandemia, pues medimos la tasa de prevalencia en forma de número de episodios de bacteriemia por 1000 días de catéter. Y como vemos en la tabla, a pesar de un aumento de número de días de exposición a catéter, vemos una disminución paralela en cuanto a la tasa de prevalencia, aunque esto ya lo vemos antes de los años peripandémicos. Como conclusiones, tuvimos una baja tasa de prevalencia global en nuestra unidad en comparación con lo reportado en la bibliografía. El agente causal principal fue el estafilococo áureo oxacilo-insensible. La retirada precoz del catéter, especialmente cepas agresivas como el estafilococo áureo, se reflejan buenos resultados en cuanto a pocos ingresos en una unidad de cuidados intensivos y complicaciones sépticas. La mayor parte de los casos se dieron en verano. Esto a lo mejor está explicado por la hipótesis de personal menos formado en el sentido de contratos temporales, por ejemplo, de enfermería, y que, bueno, que la tasa de prevalencia sí que parece que disminuye en el periodo peripandemia, pero esta tendencia ya se ve incluso años anteriores. Nada, gracias. Muy bien.
¿Alguna pregunta? Bueno, ¿tenéis algún protocolo, un poco uniendo tu comunicación a la de Carlos Fernández? ¿Algún protocolo de implantación, desimplantación o sellado con Taurolog o con alguna otra cosa? Sí que sellamos con Taurolog, pero bueno, un protocolo así como de checklist y tal, como ha explicado, no, la verdad que no lo seguimos así. ¿Y el sellado con Taurolog lo hacéis de forma sistemática en todos los enfermos o en algunos sí, otros no? ¿O cómo? De forma sistemática se hace. A toda la unidad. La verdad es que es una tasa de 0,59 por cada 1000, pero sí que es una tasa muy buena. Sí. ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Pues pasamos a la siguiente comunicación. Entonces pasamos a la de efectos de la heparina en el perfil de coagulación de los pacientes en hemodiálisis del Hospital del Sudeste. Y lo presenta Beatriz Sánchez. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la SOMANE que nos haya dado la oportunidad de presentar este trabajo. Como todos sabemos, durante las sesiones de diálisis es necesaria la administración de heparina para prevenir la coagulación del sistema. Sin embargo, las dosis de heparina que empleamos han de ser seguras para nuestros pacientes. En este estudio nos hemos propuesto analizar si la heparina utilizada intradiálisis modifica el perfil de coagulación de los pacientes y, en segundo lugar, nuestro objetivo ha sido comparar los efectos de la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular. Para ello, hemos realizado este estudio prospectivo de intervención en el que hemos incluido 41 pacientes de nuestra unidad que han actuado como sus propios controles cruzados. En una primera sesión de diálisis hemos administrado la dosis habitual de heparina no fraccionada que tenían estos pacientes. Nosotros utilizamos un bolo inicial seguido de dosis intermitentes y en una segunda sesión hemos utilizado heparina de bajo peso molecular, enoxaparina. Durante la sesión de hemodiálisis, al inicio hemos extraído un perfil de coagulación y un hemograma. En la primera hora extrajimos una coagulación y al finalizar una coagulación y un hemograma. Abajo pueden ver las dosis de heparina que hemos empleado. Hemos utilizado una dosis de heparina no fraccionada media de 2.800 unidades. En la primera hora fue de 1.700 unidades, en la segunda hora de 1.200 unidades y en la tercera hora de 1.000 unidades, aunque solo 2 pacientes de nuestra unidad utilizan heparina en la tercera hora. En cuanto a la dosis de heparina de bajo peso molecular, hemos utilizado una dosis media de 3.020 unidades. Pues bien, aquí pueden ver los resultados de nuestro estudio. En primer lugar, hemos analizado cómo varía el INR a lo largo de la sesión de hemodiálisis. Como pueden ver a la izquierda de su pantalla, hemos visto todos los pacientes. Tanto si utilizamos heparina no fraccionada como heparina de bajo peso molecular, en la primera hora vemos cómo el INR no se modifica de forma significativa. Sin embargo, cuando extrajimos el perfil de coagulación al finalizar la sesión, vemos cómo el INR desciende en torno a un 7%. Ahora bien, si nos centramos solo en los pacientes que toman Sintrom de forma habitual, vemos tampoco cómo se modifica el INR la primera hora de diálisis. Pero al finalizar la sesión, en ambos tipos de heparina, sí que vemos cómo el Sintrom disminuye. Cuando vamos a la heparina no fraccionada, el INR desciende un 8,2% y cuando utilizamos heparina de bajo peso molecular, el descenso es mayor, alcanzando un 16%. Después estudiamos cómo se modifica el APTT. El APTT es una forma de medir la coagulación intrínseca y se utiliza para ver cómo de bien anticoagulados están los pacientes con heparina no fraccionada. Cuando el APTT aumenta entre 1,5 a 2,5 veces, se considera que el paciente está bien anticoagulado. Pues bien, durante la primera hora de diálisis sí que vemos que con la heparina no fraccionada el APTT aumenta en torno a 1,3 veces. Sin embargo, al finalizar la sesión de diálisis no se observan modificaciones en el APTT, ni en la heparina no fraccionada, ni tampoco cuando se utiliza heparina de bajo peso molecular, ni tampoco en los pacientes que toman Sintrom como tratamiento habitual. Por último, a la derecha pueden ver que no hay diferencias en cuanto a la coagulación del circuito, ni en las líneas ni en el dializador, cuando comparamos y utilizamos heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Por tanto, concluimos que el INR no se modifica de forma significativa en la primera hora de hemodiálisis, pero disminuye al finalizar la sesión de hemodiálisis en torno a un 16,4% con respecto al valor inicial. El APTT se mantiene en rango sin modificarse al finalizar la sesión de hemodiálisis y, por último, no hubo diferencias en la coagulación del circuito al comparar ambos tipos de heparina. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. ¿Preguntas en la sala? Bueno, de orden práctico, a mí lo primero que se me ocurre es que, claro, nosotros el control del INR de los pacientes con síndrome siempre lo hacemos prediálisis y en cuanto ha empezado y lleva 10 minutos ya decimos, mira, ya no se puede hacer, o si se olvida pues, el paciente de decirlo o la enfermera de extraer la muestra, siempre decimos, bueno, pues ya hasta la siguiente sesión improvisamos la dosis. Según vuestro trabajo, podríamos esperar 1 hora. La primera hora de diálisis para constatar que ese INR es fiable. ¿No es así? Nosotros pensamos que sí que es fiable en cualquier momento de la sesión, porque a nivel clínico, que a mí se me modifique un INR un 7%, no, bueno, de 1 que pase a 1,07 tampoco me va a cambiar una pauta de Sintron. Entonces, pues bueno, sabiendo eso, podemos obtener más. No hay que esperar a una siguiente sesión si tenemos prisa o necesitamos saber un valor aproximado, aunque no sea un valor real. Fenomenal, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Pues pasamos a la siguiente. Cambios en la composición de la microbiota intestinal en pacientes frágiles en hemodiálisis. Del Hospital Universitario Príncipe de Asturias presenta la doctora Gutiérrez. Yo soy Ana Alonso Fuente, residente del Hospital Príncipe de Asturias y junto con el resto de los autores hemos hecho este trabajo. La microbiota intestinal tiene un papel fundamental en el mantenimiento de múltiples funciones del organismo. Diferentes estudios revelan los cambios de la microbiota intestinal en procesos patológicos como la enfermedad renal crónica y la fragilidad. La asociación de estos, de la enfermedad renal crónica y de la fragilidad, puede conducir a un mayor riesgo de la mortalidad. Por lo tanto, nuestro objetivo ha sido evaluar si hay diferencias en la composición de la microbiota intestinal entre los pacientes frágiles y no frágiles de nuestra unidad. Para ello hemos hecho un estudio casos y controles, emparejando los pacientes por sexo, edad y comorbilidades y clasificándolos como frágiles y no frágiles según los criterios de Fred, consiguiendo 12 pacientes frágiles y 12 no frágiles. De ellos hemos cogido una muestra de heces y hemos realizado una secuenciación del gen RNA16S. Hemos cogido este porque es el que se estudia para las reconstrucciones filogenéticas porque tiene menor tasa de evolución. Como resultados, en la primera gráfica, en las unidades taxonómicas operadoras se ve que hay una homogeneidad en ambos, pero menor diversidad en los pacientes frágiles. Los frágiles están representados como A y los no frágiles como B. Sí que es verdad que sin diferencias estadísticamente significativas. En el segundo gráfico se ve la alfa-diversidad. La alfa-diversidad lo que caracteriza es la cantidad de especies, es decir, la riqueza. Y en el límite de la significación estadística encontramos que en los pacientes frágiles hay una menor riqueza de especies. Y por último, en la última, la beta-diversidad, que también que lo que hace es comparar las especies de diferentes ecosistemas, en nuestro caso de pacientes frágiles y no frágiles, también en el límite de la significación estadística vemos diferencias entre ambos grupos, que se ven mejor caracterizados en los siguientes gráficos que os muestro, que es la comparación taxonómica de familias y la composición taxonómica de géneros. Por un lado, los pacientes frágiles, mostrados en azul, se vio una abundancia de la familia Bacteroideae y de los géneros Bacteroides, Dielma, Turcirubacter, que están relacionados con una mayor inflamación, mayor producción de toxinas urémicas y una alteración de la membrana intestinal, lo que contribuye a una mayor, lo que vemos también en la enfermedad renal crónica. Por otro lado, en los pacientes no frágiles se ve una mayor composición de prebotela y de RF38, B97, perdón, que se ve que se relaciona con una mayor contribución de ácidos grasos y una mayor estabilidad de la membrana intestinal
que es más beneficioso para lo del cuerpo, vaya. Entonces, como conclusiones, nuestros resultados sugieren pequeñas diferencias, pero creemos con relevancia clínica en la composición de la microbiota intestinal de los pacientes frágiles y no frágiles en hemodiálisis, que habrá que ir verificando en sucesivos estudios con una N mayor. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Preguntas en la sala? Milagros. Bueno, muchas gracias. Yo creo que está muy de moda el análisis de la microbiota intestinal. Entonces, yo lo que os sugeriría es, si estos que son más frágiles y que se ve esa anomalía, si os ha ocurrido darles una intervención, probióticos o alguna de estas cosas y volver a analizar otra vez, ¿no? Si se consigue modificar esa microbiota, algo más favorable. Sí, ese es un poco nuestro objetivo, ir viendo si las diferentes medidas que tenemos en nuestra mano y volver a repetir el estudio en futuros años. Ángela, la verdad es que es un estudio interesantísimo que está de plena actualidad y el futuro, como decía Milagros, se va a ampliar mucho. La pregunta que te quería hacer yo es, aquellos pacientes, o sea, como un reflejo de la microbiota, aquellos pacientes frágiles ¿tienen más toxinas unidas a proteína tipo fenol, pecresol? ¿Lo habéis medido eso o tenéis planificado medirlo? Si eso repercute luego en la toxina proteína, que en realidad es la finalidad de manipular la microbiota de estos pacientes. Sí, sí se ha visto un aumento de esas toxinas en los pacientes y de hecho también se ha visto una disminución en los ácidos grasos de cadena corta o otros como el butirato, que se ve incrementados en los pacientes no frágiles y disminuidos en los pacientes frágiles. Fenomenal. Muchas gracias. Gracias. Venga. Muy bien. Pasamos a la siguiente comunicación, que es el estudio descriptivo piloto de fibrilación auricular en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en programa de hemodiálisis intermitente, presentado por Miguel Villa del Hospital Gregorio Marañón. Vale. Muchas gracias. Aproximadamente un tercio de la población presenta diagnóstico de fibrilación auricular a lo largo de su vida. Entre los pacientes con enfermedad renal crónica, en los estudios se ve que entre un 15 y un 20% tienen fibrilación auricular coexistente y, de acuerdo con las guías de práctica clínica actual, existe una escasa evidencia sobre la indicación de anticoagular a nuestros pacientes en hemodiálisis con fibrilación auricular. El objetivo del estudio que voy a pasar a presentar fue conocer mejor nuestros pacientes en diálisis con el diagnóstico de fibrilación auricular y el tipo de complicaciones, tanto trombóticas como hemorrágicas, que presentan. Para ello, realizamos un estudio retrospectivo unicéntrico descriptivo en el que recogimos pacientes incidentes en diálisis entre enero del año 2014 y diciembre del año 2021 con diagnósticos de fibrilación y flúter auricular. Como criterios de exclusión consideramos pacientes que se trasplantaron, pacientes que se transfirieron a diálisis peritoneal, pacientes de los que perdimos seguimiento o pacientes que se trasladaron a otros centros. De 263 pacientes incidentes, 113 pacientes cumplían criterios de inclusión y de estos 36 pacientes tenían diagnóstico de fibrilación auricular, suponiendo un 31,8% de la muestra. Estos son los datos descriptivos de nuestra población. A la izquierda tenemos una gráfica en la que se ve que un 57% de los pacientes eran varones frente a un 43% de mujeres, la mayor parte de ellos con diagnósticos de hipertensión, diabetes e insuficiencia cardíaca, siendo la más frecuente la de fracción de eyección de ventrículo izquierdo preservada. La edad media del diagnóstico de la fibrilación auricular era de 64 años frente a 68 años de entrada en diálisis. La mayor parte de los pacientes tenían un diagnóstico de fibrilación auricular persistente o permanente. Eso era un 54% de la muestra. Y luego, con respecto a las escalas de alto riesgo trombótico y hemorrágico, por escala Chad-Vasc, solo un paciente no tenía criterio de anticoagulación y por escala Hasbled había solo 4 pacientes con bajo riesgo hemorrágico. Y con respecto a la anticoagulación, la mayor parte de nuestros pacientes estaban o con antagonistas de vitamina K o con heparina de bajo peso molecular, siendo puntual el tratamiento con nuevos anticoagulantes de acción directa.
Con respecto a las complicaciones trombóticas y hemorrágicas, 8 pacientes presentaron complicación trombótica, siendo en 3 de ellos ictus isquémicos, en otros 3 trombosis a nivel de venas centrales, yugular o vena cava, y 2 pacientes con trombosis del acceso vascular de la fístula, sin existir ningún exitus por causa trombótica. Frente a los eventos hemorrágicos, que tuvimos 14 pacientes con eventos hemorrágicos, la mayor parte de ellos a nivel digestivo, 8, y 2 de ellos falleciendo por eventos hemorrágicos. Además, valoramos pacientes que presentaron caídas significativas, siendo valorados o en la urgencia o requiriendo de ingreso, que supusieron un 31% de nuestros pacientes en diálisis. Como conclusión, podemos plantear que los pacientes en hemodiálisis con fibrilación auricular presentan tanto un alto riesgo hemorrágico como trombótico por las escalas empleadas en la práctica clínica habitual. Nuestros pacientes presentan una elevada frecuencia de caídas, 31% siendo valorados en el hospital, y es necesario valorar de manera individual el inicio y mantenimiento de la anticoagulación en nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Preguntas? Guillermina. Que pensabais que o bien que había tenido complicaciones o que podía ser más susceptible, porque nosotros lo hemos hecho no en muchos pacientes, serán yo creo como 6 o 8, y la verdad es que el resultado ha sido bueno. De entre los pacientes estudiados no se llegó a realizar en ninguno de ellos, pero sí que es algo que se está planteando cada vez más y quizá tendríamos que empezar a planteárnoslo más en nuestros pacientes, porque en los distintos estudios lo que se ve es un alto riesgo hemorrágico y es el principal punto sobre el que se forman esos, pero no llegamos a plantearlo en aquellos momentos, todo visto hacia atrás. Tienen que cumplir unos criterios que lo valoran los cardiólogos, pero la experiencia yo os animaría. Muy bien. José Carlos, tienes 10 segundos y 10 segundos para contestar. He visto, tenías 1% solamente, ¿no? De tus pacientes. Había, ¿no? Muy bajito, ¿no? Empezaron un paciente con dabigatran y un paciente con apixaban, creo que era. Porque el periodo de estudio era hasta 2021, ¿no? Aunque ya hay experiencia en cuanto al uso, ¿no? Bueno, va hasta 2021. Es cierto que no queda recogido en la presentación los pacientes que modifican el tratamiento anticoagulante en el seguimiento, que es cierto que tampoco tenemos mucho más. Hubo 1 o 2 pacientes más en el seguimiento y la experiencia con nuevos anticoagulantes de acción directa en nuestra unidad la verdad es que es pequeña, pero quizá tendríamos que empezar a planteárnoslo porque la mayor parte de los pacientes del estudio con Sintron presentaban una elevada tasa de eventos hemorrágicos. Casi la mitad de los pacientes presentaron algún evento. Fenomenal, muchas gracias. Venga. Pasamos a la siguiente comunicación. Eficacia y seguridad del uso de los SGLT2 en 7 pacientes en hemodiálisis incremental. El papel de los SGLT2 en maximizar la función renal residual. Buenos días. Bueno, ya conocemos todos los efectos beneficiosos de los SGLT2, tanto sus efectos cardionefroprotectores, sin efecto superinseminante. Sin embargo, la gran mayoría de estudios randomizados controlados, llámase el DAPA-SEC-ID o el CREDANS o el EMPA-KIDNEY, no cuentan con pacientes que tenían tasas de filtrados por debajo de 20 o 25 según el artículo que queramos revisar. Es decir, no contamos con pacientes en diálisis peritoneal, ni hemodiálisis, ni en trasplante. Lamentablemente, estos pacientes son los que peor van en cuanto a complicaciones cardiovasculares y muerte cardiovascular y probablemente se beneficien del uso de estos fármacos para su manejo. Es por eso que nosotros, de manera retrospectiva, hicimos un estudio observacional en el periodo comprendido entre el año de mayo a 2021 a febrero del 2023 y de aquellos pacientes incidentes en hemodiálisis incremental que iniciaban con 1 o 2 sesiones a la semana, su incremento residual de urea y la diuresis residual. De esos pacientes, 22 comenzaron incidentes en hemodiálisis incremental, de los cuales la mitad tenían diabetes, y de esos porcentajes, 7 pacientes se les introdujo de nuevo los SGLT2 para su manejo antidiabético.
En cuanto a los valores de las críticas basales de los pacientes, la media era como todo paciente que iniciaba hemodiálisis incremental, tenían 70 años de media. Los 7 pacientes, 2 estaban en tratamiento con empaglifosina y 5 con dapaglifosina. Todos estaban con tratamiento ya acabados para la atención. El KUR de inicio era por encima de 3 o de 4, según la hemodiálisis incremental que comencemos, de 1 o 2 sesiones a la semana. Todos tenían una proteinuria por encima de casi media de 1 gramo. Y de los 7 pacientes, 4 de ellos tenían, aparte de su enfermedad diabética como enfermedad de base, otras psicopatologías a valorar, como comentaba en esta gráfica. En cuanto a parámetros a vigilar, hicimos una correlación tanto de la basal con todos los 3, 6, 9 y 12 meses. En cuanto a parámetros de composición corporal, medidos por impedancia, valoramos también medidas de congestión intravascular con el Doppler a través del score de Bexu, sin contar el Doppler renal, y también la ecografía de pulmón. Medimos parámetros de función residual, parámetros de eficacia de diálisis, y los resultados son estos. En principio, nuestra... Perdón, me voy para atrás. Vale. En cuanto a los resultados de la hemoglobina glicada, los pacientes disminuyeron un 6.2%. En cuanto a la proteinuria, los pacientes redujeron entre 40 y 60%. Es verdad que estaban con un bloqueo dual, SGLT2 y ECA-UARA2. Y lo más interesante es que los pacientes mantuvieron un KUR, que es el aclaramiento residual de urea de 24 horas, que nos permitió mantener a esos pacientes en una sesión, a los que estaban en una sesión, en los que estaban en 2, que fueron 2 pacientes, pasaron a 1, y de esos 7 pacientes incrementales tuvimos uno que tuvimos sacarlo de hemodiálisis. En cuanto a otros parámetros a valorar, en cuanto al peso, los pacientes de seguimiento perdieron 2.8 kilos de media de peso, aumentaron su diuresis en cuanto a 300 mililitros día. Eso nos permitió, obviamente, que tanto el agua corporal celular como el agua corporal total se mantuvieran en rango, evitando así episodios de hipotensión. Y también los parámetros de eficacia de diálisis fueron adecuados en cuanto al seguimiento a los 12 meses. Por lo tanto, podemos concluir que los SGLT2, en esta serie pequeña de 7 pacientes, deberían ser considerados en el uso en los pacientes que tienen algo de función renal residual. Probablemente el punto de corte que nosotros valoramos es por encima de 500 mililitros día, y podemos considerar que para nuestra serie fue eficaz y seguro y pudo disminuir tanto las glicadas, controlar mejor la tensión, reducir proteinuria, ácido úrico y la ganancia interdialítica. Y además creemos que podríamos ayudar a contribuir a la preservación de la función renal residual. Es cierto que faltan más estudios, pero bueno, es algo que queríamos tocar, a ver si más adelante se habla más sobre este tema. Muy bien. Milagros, luego... Clara. Sí. Ay, ¿se me oye? Sí. Sí, sí. Vale. Gracias, José Carlos. Clara. Es muy bonito el trabajo. Yo no sé si, a lo mejor lo dijiste y yo no lo vi, pero ¿visteis si aumentó el volumen de diuresis? Sí, 300 mililitros de media. Vale, perfecto, gracias. Milagros. Bueno, habéis sido muy valientes porque os habéis atrevido a utilizar los fármacos en principio fuera de indicación, pero yo la única cosa que veo es que no tienes un grupo, o sea, que creo que puedes decir que son seguros, ¿no? Porque no habéis tenido complicaciones, pero las otras conclusiones sin un grupo control, sí, no me atrevería yo mucho a atribuirlo solo al uso del fármaco. Sí, lo que comento es lamentablemente hacer un medicamento off-label en cuanto a indicación. Probablemente para poder conseguir un control pues nos quedamos un poco cortos, ¿no? Es una primera apreciación, es ver un poco si este fármaco podría ayudar a preservar función residual o no, pero bueno, es cierto que tenemos ese sesgo en cuanto a no compararlo con un control, ¿no? Rafa, bueno, no sé si estamos casi fuera. Pues no. Mira, ¿por qué le sube el KT durante la evolución? Bueno, sinceramente, nosotros tenemos una pauta de incremental con un deslizador que es un tratado de celulosa típico. Lo ponemos en online generalmente y, sinceramente, no me he puesto a valorar el por qué ha podido subir el KT. Me imagino por la eficacia conjuntamente con el metabolismo de la función residual, pero no le puedo dar una respuesta en cuanto a ello. Muchas gracias, doctor de la Flor. Pasamos a la siguiente. Evaluación del deterioro cognitivo en pacientes en hemodiálisis. Venga. Y del Hospital Príncipe de Asturias. Venga, adelante. Bueno, pues con el resto de autores hemos hecho un estudio de deterioro cognitivo en hemodiálisis.
Sabemos que el deterioro cognitivo en diferentes estudios lo describen como muy prevalente en los pacientes de hemodiálisis y el origen de este parece ser multifactorial. El objetivo de nuestro estudio ha sido evaluar la prevalencia del deterioro cognitivo en nuestros pacientes y los factores que se asocian al mismo. Para ello, hemos hecho un estudio de corte transversal en el que hemos metido 52 de nuestros pacientes, excluyendo los que tenían un deterioro cognitivo ya diagnosticado. Se le ha hecho un test de MOCA para evaluar este deterioro. Hemos cogido diferentes datos de la historia clínica y diferentes parámetros analíticos en los que hemos realizado la media del último año. También hemos evaluado la sarcopenia, midiendo la fuerza con dinamometría y la masa muscular con bioimpedancia. Nuestros resultados han sido que un 63% de estos pacientes han presentado deterioro cognitivo. En cuanto al sexo, no hay diferencias significativas. La edad sí que hay diferencias significativas, presentando los que tienen más edad, más deterioro cognitivo. Y en cuanto a los factores de riesgo, la enfermedad cardiovascular ha presentado una significación estadística, siendo mayor en los pacientes con deterioro. Por el resto, es verdad que la sarcopenia no ha mostrado diferencias significativas en nuestro estudio. Como parámetros analíticos, destacar que los pacientes con deterioro cognitivo presentaban unos niveles de fósforo más disminuidos con significación estadística. Y otro de los resultados importantes es que el mayor tiempo en hemodiálisis, la gente que estaba durante más meses ha presentado mayor deterioro cognitivo. Como conclusiones, decir que el deterioro cognitivo es muy prevalente en nuestros pacientes. En nuestro estudio, la sarcopenia no se ha relacionado con el deterioro cognitivo, sin embargo, los pacientes con deterioro presentaban un peso menor y un fósforo y unos niveles de fósforo menores, lo que nos puede indicar que ciertos factores nutricionales y metabólicos pueden influir en esta patología. Claramente, la edad, el tiempo de hemodiálisis y el antecedente de enfermedad cardiovascular se asociaron con mayor deterioro cognitivo. Por lo tanto, creemos que intervenciones encaminadas a mejorar lo que es la técnica de la diálisis y a prevenir la patología vascular podrían ser beneficiosas para evitar esta patología. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Rafa, por favor. Hola, enhorabuena, me parece muy interesante el trabajo. Una pregunta solo. Una de las cosas que más he relacionado con el deterioro cognitivo de los pacientes en hemodiálisis son una de ellas son las hipotensiones intradiálisis de los pacientes. ¿Lo habéis registrado de alguna forma? Sí, hemos hecho como una medida de las tensiones del año y no nos ha salido. No os ha salido. No. Perfecto, era solo eso. Fenomenal, muchas gracias. Pues nada, yo creo que pasamos. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Pues pasamos a la siguiente sesión. Gracias. Característica de pacientes incidentes en hemodiálisis de 2019 a 2022, estudio de mortalidad presentado por el Hospital La Princesa, el Universitario Ruber Juan Bravo y Hospital de la Fuensanta. Presenta Paloma Ruiz. Bueno, buenas tardes. Como todos conocemos, la hemodiálisis es una técnica que llevamos empleando desde hace décadas y que presenta numerosos beneficios para nuestros pacientes. Sin embargo, no es una técnica que está exenta de riesgos y además presenta una elevada tasa de mortalidad. La edad y la comorbilidad de nuestros pacientes son factores principales en esto. Sin embargo, hay otros que debemos considerar. Por ello, el objetivo de nuestro estudio ha sido analizar la mortalidad en los pacientes incidentes en hemodiálisis en un hospital de tercer nivel y sus centros periféricos, entre el tiempo de enero de 2019 a diciembre de 2022. Para ello, hemos realizado un estudio retrospectivo utilizando las historias clínicas de nuestros pacientes, investigando la entrada en los pacientes, que también contemplaba tanto la entrada mediante fístula como con catéter, la etiología de la enfermedad renal crónica, la causa del fallecimiento, la analítica previa a la entrada en diálisis y el número de ingresos posterior a comenzar diálisis.
Hemos obtenido un total de 161 pacientes con una edad media en torno a los 73 años, la mayoría de ellos presentando algún factor de riesgo cardiovascular, ya fuera hipertensión, dislipemia o diabetes, la mayoría de ellos presentando algún tipo de cardiopatía y, respecto a la comorbilidad, un índice de Charlson de en torno a 6,6 puntos. Analizando la mortalidad global, obtuvimos un resultado de en torno a 28,5%, repartiéndose de partes iguales de aquellos pacientes que pertenecían a centro periférico y a los que se realizaban en el hospital. Mencionar que sí que es cierto que los fallecidos presentaban un índice de comorbilidad de Charlson mayor al índice global, prácticamente de 1 punto. Respecto a la causa del fallecimiento, la causa principal fue la causa infecciosa, sin embargo, se seguía muy de cerca de la discontinuación de la terapia renal sustitutiva, únicamente se diferenciaba por un paciente. Aún así, no encontramos diferencias significativas dependiendo de la causa de fallecimiento. Dependiendo de las características del fallecimiento, mencionar que la mayoría de los pacientes fallecidos habían comenzado de forma urgente y donde sí que encontramos diferencias significativas fue en si los pacientes habían comenzado mediante el uso de catéter o mediante el uso de fístula, ya que prácticamente el 80% de los pacientes fallecidos lo habían hecho a través de catéter y aquellos que habían comenzado mediante fístula habían presentado un tiempo mayor en diálisis. También, en otro aspecto donde encontramos diferencias significativas, fue en el número de ingresos que presentaron después de comenzar diálisis, ya que con el punto de corte de 3, aquellos pacientes que habían ingresado más de 3 veces presentaban una alta tasa de mortalidad. Respecto a las tablas de Kaplan-Meier que obtuvimos, simplemente mencionar que aquellos pacientes con una edad más avanzada, algún tipo de cardiopatía, un índice de Charlson por encima de 5 y que habían comenzado con catéter, también presentaban de forma individual más mortalidad. Por eso, de nuestro estudio, lo que hemos podido concluir es que los pacientes incidentes en hemodiálisis tienen una elevada tasa de mortalidad, que aquellos pacientes que inician diálisis en estos años presentan una alta tasa de comorbilidad y una edad avanzada, que además la mayoría de ellos lo hacen de forma urgente mediante el uso de catéter, lo cual no es la situación ideal, y que además presentamos una alta tasa de discontinuación de la terapia renal sustitutiva, lo que de cara al futuro, como reflexión, nos podría hacer plantear que podríamos orientar a los pacientes hacia una terapia más conservadora. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Antes lo hablábamos, ¿no?, en una comunicación oral que ha habido previamente sobre el tema. Es difícil de cuantificar eso, pero si conocéis la tasa de inicio no programado, de diálisis. Conocemos sobre todo la de los fallecidos, que era un 20%. Prácticamente el 80% de ellos comenzaron de forma urgente. De forma urgente, la mayoría, ¿verdad? Eso es. Con lo cual volvemos a comentar lo que decíamos antes, la importancia de la consulta de ERCA, que nos sean remitidos con tiempo para poder planificar, o como muy han dicho en la conclusión, planificar tratamiento conservador, que muchos de estos pacientes es lo que quizás habría que hacer, sí. Doctor Pérez, por favor. Hay una dificultad para valorar la mortalidad en los centros satélites y es que a veces se ponen malos y tienen que ingresar en el hospital y se mueren a los 3 días. ¿De quién es esa muerte? Esa normalmente la hemos considerado como de centro satélite. Hemos solamente considerado los de centro hospitalario, los que seguíamos en el hospital, y aquellos que se dializaban en el centro satélite, que posteriormente han ingresado con nosotros y que han fallecido en los primeros días, eso se consideraba de periférico. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Si queréis aplaudimos en aras de la brevedad. Venga, vamos allá. Siguiente. Influencia del volumen peritoneal en la valoración de la volemia mediante ecografía a pie de cama, POCUS, para simplificar, en pacientes en diálisis peritoneal. Nos lo presenta la doctora María Muñiz, del Clínico San Carlos. Bueno, buenos días a todos. La ecografía realizada a pie de cama, Point of Care ultrasonografía, POCUS, se ha convertido en el día de hoy en una herramienta muy útil en la valoración del paciente con composición hidrosalina, tanto vascular como tisular, aunque, como sabemos, existe todavía poca evidencia científica acerca de su uso en pacientes en diálisis peritoneal. El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar las variaciones de los parámetros ecográficos de sobrecarga hidrosalina mediante POCUS en pacientes en diálisis peritoneal, con peritoneo lleno y vacío, y su correlación con diferentes parámetros clínicos. Para ello, incluimos a 17 pacientes en nuestra unidad de diálisis peritoneal y con el peritoneo lleno le hicimos una ecografía a pie de cama y le medimos la presión intraabdominal. Y tras vaciarlo,
Repetimos de nuevo la ecografía a pie de cama y medimos el estado de sobrehidratación mediante bioimpedancia. Los parámetros que medimos mediante POCUS fueron las líneas B de Kerley en ecografía pleuropulmonar en 8 campos pulmonares, que medimos tanto el número de líneas como el número de campos, el diámetro y porcentaje de colapso de la vena cava inferior y los patrones vasculares de congestión de la vena suprahepáticas y de la vena porta, tanto con ecodoppler como con Doppler pulsado. Puntuando como ausencia de congestión o congestión leve 1 punto, congestión moderada 2 puntos y congestión severa 3 puntos, como veremos a continuación. De los 17 pacientes, el 70,6% fueron varones, con una edad media de 66 años, el 65% estaban sobrecargados más de 1 litro por bioimpedancia y la clase funcional media medida mediante escala de NIJA fue de 1,6. No se vieron diferencias estadísticamente significativas entre entre el diámetro de la vena cava inferior a peritoneo lleno y vacío, aunque sí que es verdad que cuantitativamente diferían en 0,1 centímetros. Llamó la atención que solo uno de nuestros pacientes, de los 17 que había, tuvieron una cava inferior mayor de 2 centímetros, teniendo en cuenta que el 65% estaban sobrecargados mediante bioimpedancia. El porcentaje de colapso de la vena cava inferior fue muy similar a peritoneo lleno y vacío y el número de líneas B totales de Kerley fue cuantitativamente mayor a peritoneo lleno que vacío, con una P cercana a significación estadística, aunque es verdad que estos resultados se podrían deberse a la formación de atelectasias pasivas por el aumento de presión intraabdominal. Los mismos análisis los realizamos en 2 subgrupos de pacientes sobrecargados, que los definimos como la sobrecarga hídrica mayor de 1 litro o la sobrecarga hídrica mayor del 15%, ajustada a volumen extracelular por bioimpedancia, y ninguno de los 2 subgrupos mostraron diferencias estadísticamente significativas. En el análisis de correlación de variables, lo primero que medimos fue la correlación entre el diferencial de diámetro de la vena cava inferior a peritoneo lleno y vacío y diferentes variables del paciente. Lo que queríamos ver es, sobre todo, qué variables clínicas del paciente esperaríamos que nos produjeran cambios en la vena cava inferior al vaciar el peritoneo. Sorprende que el volumen de líquido de diálisis y la presión intraabdominal no provocaron cambios en la vena cava inferior al vaciar el peritoneo, lo cual es justo lo contrario de lo que esperaríamos encontrar. Y tampoco se encontró ninguna otra variable que se correlacionara, incluida la sobrecarga hídrica por bioimpedancia. Lo siguiente que queríamos analizar fue el porcentaje de colapso de la vena cava inferior a peritoneo lleno y vacío y su correlación con las mismas variables. De nuevo sorprende que el volumen de líquido de diálisis y la presión intraabdominal no se correlacionaron, y lo que sí que llamó la atención es que el porcentaje de colapso de la vena cava inferior se correlacionaba con la sobrecarga hídrica mediante bioimpedancia, pero solo a peritoneo vacío, perdiéndose esta correlación a peritoneo lleno. Esto quiere decir que cuanto más sobrecargados estaban nuestros pacientes, menor era el colapso de la vena cava inferior, pero solo a peritoneo vacío. Lo que parece entonces parece que la medición ecográfica del porcentaje de colapso de la vena cava inferior a peritoneo lleno parece menos fiable. Estos mismos análisis los volvimos a analizar por los mismos subgrupos de sobrecarga hídrica que dijimos anteriormente y no fueron significativos ni a peritoneo lleno ni vacío. Nuestras conclusiones fueron que no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros de sobrecarga de volumen ecográficos con peritoneo lleno versus vacío en pacientes en diálisis peritoneal, pero sí que objetivamos datos indirectos que indican una peor sensibilidad del POCUS a peritoneo lleno para sobrecarga hidrosalina. Muchas gracias. Fenomenal. ¿Alguna pregunta? María, enhorabuena por el trabajo, que me ha encantado, pero no he encontrado otro motivo de por qué, es que es muy raro, ¿no? Si aumenta la presión intraabdominal cuando el peritoneo está lleno, ¿por qué el colapso es menor? Y no sé, no me queda claro por qué han encontrado esa variable que ajuste a ello. ¿Cómo? O sea, que el porcentaje de colapso era menor colapso, igual que, que la diferencia de la vena cava inferior era menor. Entendemos que por el aumento de la presión intraabdominal, realmente. Y luego, cuando es medio de la vena cava, solo mides el eje largo, ¿no? No mides el eje corto, ¿no? Solo medimos el eje, lo medimos longitudinalmente. Claro, que puede ser que por eso hayas tenido ese problema de sesgo, porque si no, no te da un buen resultado. Vale, gracias. Bueno, María, gracias. Siguiente comunicación, uso de mi diálisis APP en pacientes en diálisis peritoneal. Hospital Universitario 12 de Octubre, presenta Aida Frías. Muchas gracias. Bueno, pues lo he dicho, yo soy Aida Frías del Hospital 12 de Octubre y traigo esta comunicación sobre mi diálisis app, que ahora os explicaré lo que es, ¿no? La tecnología permite empoderar al paciente y con ello fomentar el autocuidado y el autoconocimiento y probablemente reducir las visitas hospitalarias
y detectar de una manera más precoz todos los problemas clínicos. Las personas en diálisis peritoneal son el paradigma de paciente dispuesto a utilizar la telemedicina, ¿no? Son personas que han decidido dializarse en su casa y tenemos que hacer lo posible para minimizar la posible sensación de aislamiento que pueden tener. La tecnología, cada vez se investiga más sobre ello, la telemedicina, la monitorización remota. Entonces, hay que pensar en ello. La innovación está recayendo muchas veces en la industria y al final es limitada, y nosotros pensamos que debería haber también estudios independientes, y para ello hemos decidido desarrollar esta app que se llama Mi Diálisis App, que es en un consorcio colaborativo entre el 12 de octubre y la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues aquí traemos el estudio piloto observacional, un poco con los resultados preliminares de aceptación y viabilidad. Bueno, aquí os traigo un poco cómo es el dashboard de la aplicación. Como vemos, el paciente diariamente debería apuntar su tensión, su peso y la ultrafiltración, y ello se traduce en gráficos y tablas que están disponibles a tiempo real tanto para el paciente como para el médico. También hay actualizaciones sobre su terapia de diálisis y cuenta también con un chat para resolver posibles dudas o bueno, pues cualquier modificación que a lo mejor el médico considera viendo los gráficos, para tener una vía de comunicación directa con el paciente. Bueno, a un total de 10 pacientes se lo ofrecimos, 7 aceptaron, 3 alegaron problemas técnicos y al final no se la descargaron. Bueno, la mayoría eran varones de unos 61 años. Como vemos, bueno, hemos comparado un poquito entre ambos grupos, pero bueno, son muy poquitos pacientes, nada sale significativo. Vemos que a lo mejor eran un poquito más mayores los que no lo llegaron a usar y un poquito más comórbidos, pero tampoco es el objetivo del trabajo. La mediana de tiempo en DP era de 30 meses, la mayoría estaban en automatizada y utilizaron la aplicación durante una mediana de 9 meses, contando una mediana de 6,3 días con interacción a la semana, o sea que casi todos los días registraron los datos como debían hacer. Bueno, se les pasó una encuesta de satisfacción después de este periodo de seguimiento y la verdad es que el 100% percibió una mejora en la comunicación con su nefrólogo y en la precisión de los datos guardados, que todos antes lo hacían en libreta de papel. Todos introdujeron los datos ellos mismos sin necesitar ayuda y consideraron que el uso de Mi Diálisis fue fácil. El 83% la consideró útil para su salud y bienestar, todos se sintieron seguros empleándola. También la mayoría sintió que había mejorado sus hábitos de autocuidado, pues que a lo mejor antes se les olvidaba tomarse la tensión diariamente o apuntar bien el peso, y que eso sí que sintieron que había mejorado. La mayoría también refirió haber adquirido una mayor conciencia sobre su estado de salud y todos la recomendarían. Entonces, bueno, de momento, pues como conclusiones podemos decir que Mi Diálisis App es aplicable a los pacientes en diálisis peritoneal y que se perfila como una herramienta que puede ser de utilidad y que puede fomentar el autocuidado, la adherencia y la comunicación con estos pacientes. Y bueno, pues no nos quedamos aquí, ¿no? Seguimos. Esto es un preliminar, ¿no?, para ver la aceptación, pero hemos diseñado ya un estudio multicéntrico a nivel nacional, que es el estudio PUMA, en colaboración con el Grupo Centro de Diálisis Peritoneal. Y bueno, pues ya para terminar, agradecer a la SOMANE, que este año nos ha otorgado una ayuda para continuar con este proyecto. Así que bueno, pues ya está todo y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, me parece muy buena iniciativa. La verdad es que hay que aprovechar muchas veces los pacientes de peritoneal, que son mucho más autónomos, independientes. Probablemente esto en hemodiálisis no hubiera tenido tanto éxito y creo que es una iniciativa muy buena y sobre todo para el paciente también esa comunicación que muchas veces en otras ocasiones pues piensan que no tienen ese acceso, pues el tener este apoyo de esta app me parece muy buen proyecto y Ya os contaremos futuros sí, resultados. contadnos para cómo va porque... Muchas gracias. Fenomenal, muchas gracias. Muy bien, siguiente comunicación, fragilidad en diálisis peritoneal. Lo presenta Paula Delgado del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda.
Buenos días, soy Estefanía García, adjunta del Hospital Puerta de Hierro. Paula Delgado no ha podido acudir, así que voy a hacer esta presentación. No te preocupes. Como todos sabemos, la fragilidad se trata de un síndrome multidimensional que se asocia habitualmente con el envejecimiento y con las enfermedades crónicas. Tiene la peculiaridad de que es potencialmente reversible y se caracteriza porque existe una disminución de la reserva fisiológica o lo que todos conocemos como una alteración de ese estado de homeostasis. En la enfermedad renal existe un estadio inflamatorio crónico, lo cual puede conllevar a una senescencia acelerada. Por ello, la prevalencia de este síndrome es bastante elevado en esta población. El objetivo de nuestro trabajo es describir la prevalencia de la fragilidad y prefragilidad en pacientes prevalentes en un programa de diálisis peritoneal. Para ello, además de realizar los análisis de laboratorio habituales y la bioimpedancia que se realiza por protocolo, pasamos el score MIS para valorar el riesgo de desnutrición y para clasificar si el paciente era frágil o no, utilizamos un test de desempeño funcional como el Short Physical Performance Battery, que consta de un test de equilibrio, de velocidad de la marcha y de la resistencia midiendo la fuerza de los miembros inferiores, y la escala Frail, que consta de 5 preguntas, el cual el paciente tiene que responder en cómo se ha sentido en el último mes. Analizamos a 35 pacientes de la unidad, de los cuales 63% eran varones con una edad media de 60 años. El 43% eran diabéticos y el 86% hipertensos. Si los clasificamos según el test funcional, encontramos que un 45% se clasificaba como robusto y un 31% como paciente frágil. En esta tabla podemos observar cómo los pacientes frágiles tenían una tendencia a ser mayores y respecto a los parámetros analizados por bioimpedancia tenían un menor ángulo de fase y un menor índice de masa magra. En cambio, con el índice de masa grasa, vemos cómo los pacientes que están encasillados como prefrágiles lo tenían aumentado. Si comparamos las escalas para clasificar la fragilidad, podemos observar que sí que coinciden en el momento de clasificar al paciente como frágil, pero no lo hacen en el momento para clasificar al paciente de prefragilidad. Y esto se acentúa cuando solo analizamos a los pacientes menores de 65 años, donde el porcentaje de paciente frágil o prefrágil, según la escala SPPB, es de un 33% y según la escala Frail llega a ser de un 73%. Por lo tanto, las escalas no coinciden para clasificar la prefragilidad en 9 pacientes. Respecto al riesgo de malnutrición e inflamación, un 65% se catalogó con un riesgo moderado. Concluimos que existe una considerable prevalencia de fragilidad en la diálisis peritoneal, a pesar de ser una técnica habitualmente considerada para pacientes autónomos. Claramente existe un mayor riesgo en los pacientes ancianos, pero también hay un importante porcentaje de fragilidad en pacientes menores de 65 años. Es fundamental el uso de varias escalas para que nos ayuden a diferenciar a estos pacientes prefrágiles y poder establecer estrategias de intervención temprana. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias. Disculpa por el nombre. No te preocupes. A ver, ¿preguntas? Bueno, la verdad es que la fragilidad y la prefragilidad tiene importancia pronóstica, pero yo creo que su valoración, desde luego, no está sistematizada en los servicios en general. Entonces, la pregunta era de la metodología. ¿Cómo lo hacéis metodológicamente para esa valoración en la consulta de diálisis peritoneal? ¿Lo hacéis de forma incidente? ¿Habéis buscado apoyo, aunque son pacientes muchos Sí. no geriátricos, pero si habéis buscado apoyo en geriatría Sí. para el aprendizaje, la puesta en marcha, etcétera? Hemos hecho una curva de aprendizaje, por así decirlo. Hemos empezado un proyecto multidisciplinar con el servicio de geriatría en el hospital y todo paciente incidente en programa de diálisis peritoneal mayor de 65 años pasaba directamente, además de ser valorado por nosotros, ese mismo día se valoraba por la unidad de geriatría. Poco a poco vimos que, claro, ¿qué pasa con los menores de 65 años? Claro. Entonces decidimos también implementarlo en toda la población. Entonces lo que hacemos es sistemáticamente todo paciente incidente en su primera revisión, la primera eficacia que viene a la consulta, se le hacen
estas pruebas y luego lo volvemos a repetir a los 3 y a los 6 meses. Y con los pacientes prevalentes pues empezamos un día y dijimos vamos a empezar esto a ponerlo en marcha cada 6 meses y si se requería antes porque había tenido algún proceso ya sea por una hospitalización reciente o por un cambio en su estatus social o cambio de cuidador, que muchas veces eso también afecta en la calidad de vida de la persona, volvíamos a valorar estas escalas. Fenomenal, o sea que hemos aprendido de geriatría, eso lo ha aplicado a los no geriátricos. Claro, lo estamos intentando aplicar. De hecho, todo esto viene parte de un programa que a todo paciente, porque esto va más allá, al paciente que se clasifica como prefrágil con la prueba funcional del Short Physical Performance Battery, se le da una recomendación. Estamos utilizando el programa europeo, el BB-Frail, que no sé si lo conocen. Es un programa de ejercicio para incentivar el ejercicio en personas mayores. A toda persona, dependiendo de la categoría en la que caiga de su estado, ya sea robusto, prefrágil o frágil, se le da una rueda de ejercicios de acuerdo a su desempeño funcional. Es peritoneal, yo le entrego al paciente, incentivo e intento que en la siguiente revisión me cuente qué ha hecho. Hay una cierta aceptación, ese será el futuro del siguiente trabajo, a ver qué aceptación tengo y si por lo menos puedo mantener ese estado funcional a lo largo del tiempo en la técnica. O que vaya lo mejor posible al trasplante, obviamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora presento a mí como moderadora. Impacto de los primeros meses de pandemia en nuestra unidad de hemodiálisis, diálisis peritoneal, la gran perjudicada, Laura Espinel, Hospital de Getafe. Hola, buenos días. Bueno, es bien sabido que la pandemia tuvo un gran impacto en nuestras unidades de diálisis. La edad avanzada, el tener enfermedades subyacentes eran factores de riesgo de mortalidad y ambos pues, son características que cumplen con creces nuestros pacientes. Así que quisimos hacer este estudio para ver el impacto que tuvo la pandemia en nuestra unidad. Para ello incluimos pacientes de nuestro programa de diálisis, tanto de hemodiálisis como de peritoneal, y comparamos 2 periodos de tiempo, de 18 meses cada uno prepandemia, que fue de octubre del 18 a marzo del 20, y otro que abarcaba los primeros 18 meses de pandemia, de abril del 20 a septiembre del 21. Analizamos y comparamos en ambos periodos las nuevas entradas en programa de hemodiálisis, hospitalizaciones, números de revisiones que se realizaron, infecciones de orificio externo, peritonitis y distintos índices de calidad. En la siguiente gráfica pues, son los resultados más relevantes. En azul hace referencia al periodo prepandemia y en naranja el periodo de pandemia. Lo que se ve en el periodo de pandemia es que las entradas en terapia renal sustitutiva aumentaron en un 11%, pero no fue a costa de la peritoneal, porque ahí lo que vimos es que hubo una caída del 70%. Respecto a los pacientes en hemodiálisis, respecto a las revisiones que se hicieron por paciente y el número de hospitalizaciones, no hubo diferencias, cosa que sí se observó en los pacientes en peritoneal, aumentando en un 49% las revisiones que se tuvieron que hacer y en un 56% las hospitalizaciones que sufrieron. Respecto a la infección del orificio externo en hemodiálisis no se vio diferencia, de hecho hubo menos, pero incrementó también en la peritoneal, en un 133%. Las peritonitis se dispararon y aumentaron en un 300%. Y los trasplantes, bueno, como en todas las unidades, ¿no?, cayeron en la nuestra en un 50%. Respecto a los índices de calidad en los distintos periodos, no observamos diferencias respecto a anemia, calcio, fósforo, KTV, etcétera. Las conclusiones es que, obviamente, la peritoneal no ha podido crecer como venía haciendo, probablemente porque tampoco teníamos quirófanos disponibles para la implantación de los catéteres. Aquellos pacientes que sí que estaban programados para iniciar una peritoneal tuvieron que empezar vía hemodiálisis y que pensamos que a lo mejor la generalización durante la pandemia de tanta higiene de mano, tanta insistencia, ha podido relajar un poco justamente esa medida en el momento crítico de la conexión y que eso haya podido favorecer que en nuestros pacientes tuviéramos mayores complicaciones infecciosas. De hecho, en alguno tuvimos que hacer un poco de reentrenamiento porque veíamos que bueno, no cumplía estrictamente el protocolo de conexión. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Laura. A ver, intervenciones en la sala. Milagros. Me parece muy interesante, me llama la atención porque precisamente si se dio valor en la pandemia es al enfermo de peritoneal, que podía estar en casa, aislado, que no tenía que ir a un centro de diálisis, que se llevaron la peor parte, ¿no? Entonces, me llama la atención, no sé bien por qué ha ocurrido eso, ¿no? Cuando
eran los pacientes dentro Más de los de protegidos en ese tratamiento renal sentido. más protegidos. Sí. Sí, nosotros también nos llamó, la verdad es que en una de estas ocasiones, viendo un paciente que vino por una peritonitis y viendo cómo se hizo la conexión, es lo que nos saltó un poco la alarma, porque mientras estaba drenando, estaba con el móvil, mirando sus 20 minutos, terminó y sin gel ni nada, volvió a conectar. Entonces dijimos, bueno, si esto lo hace uno, que no estarán a lo mejor haciendo también el resto, y de ahí pensamos que a lo mejor justamente se relajaron en ese sentido, al menos en nuestra unidad, porque lo vimos en 2 o 3, tuvimos que darles un refresco un poco de las conexiones. Pero sí, llama la atención, ¿no? Un paciente en casa que tuviera más complicaciones. Sí, sí, fenomenal. Y ahora ya, pasado esto, ¿se está recuperando los estándares de antes? Sí, hemos bajado el número de peritonitis. Obviamente la entrada ha vuelto a crecer los pacientes que hemos logrado volver a meter y se recuperaron pacientes que tuvieron que empezar en la pandemia en hemodiálisis y una vez pasado el primer periodo pues se les colocó su catéter y los hemos recuperado para la peritoneal. Estupendo, Laura. Pues venga. Te puedes venir aquí conmigo. Tenemos un par de comunicaciones pendientes. ¿Dónde queda esta? La primera, frecuencia de estenosis aórtica y diferencia en su tratamiento en pacientes de hemodiálisis en nuestra unidad entre los años 2008 y 2022. Del Hospital Infanta Sofía presenta Verónica Mercado. Gracias. Bueno, quisimos evaluar un poco a los pacientes que tenían estenosis aórtica. Sabemos que esta es una lesión valvular sintomática más habitual en hemodiálisis, es la estenosis aórtica, y su prevalencia ronda hasta en un 20% de los casos. Sintomática puede ser hasta en un 10%, y el reemplazo valvular o la colocación de una TAVI pues, también ha demostrado que mejora la supervivencia. Por tanto, quisimos valorar los factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento y la necesidad de ampliar número de sesiones, supervivencia y mortalidad en nuestros pacientes. Es un estudio retrospectivo del 2008 al 2022 en nuestro hospital, en todos los pacientes que cursaban con hemodiálisis que tenían una estenosis aórtica moderada o severa. Recolectamos 17 casos con una edad media de 71 años, el mayor porcentaje fue varones, en un 76%, y los factores relacionados con la estenosis aórtica, pues fue en el 100% de los pacientes se encontró hipertensión, hasta un 80% tenían hipertiroidismo mal controlado, un 60% fueron exfumadores o estaban en tabaquismo activo y hasta un 50% los pacientes eran diabéticos o tenían enfermedad arterial periférica. En el 29% de los pacientes todos estos factores se juntaban en el mismo. El tratamiento de estenosis aórtica fueron en un 12%, o sea, 2 pacientes tuvieron una cirugía, el 30% recibieron una TAVI y en un 60%, que son 10 pacientes, tuvieron un tratamiento conservador farmacológico. Estas son las características de los pacientes según el tratamiento recibido en cirugía, TAVI o conservador. Llama la atención pues, que en la cirugía sí que fueron pacientes mucho más jóvenes, aunque fueron 2, fueron más jóvenes. El diagnóstico de estenosis aórtica previo a la entrada de hemodiálisis también llama la atención que los de cirugía ya tenían la estenosis aórtica ya estaba diagnosticada antes de entrar a hemodiálisis, sin embargo en TAVI solo 2 pacientes ya tenían este diagnóstico, con lo cual los otros 3 pacientes restantes los diagnosticamos dentro de la terapia y en el conservador, hasta un 60%, 6 pacientes se diagnosticaron dentro de hemodiálisis. El número de ingresos, también, bueno, acá hay una diferencia que los de cirugía rebajaron notablemente los ingresos a lo largo de un año, específicamente por insuficiencia cardíacas. Sin embargo, en TAVI en conservador, pues aunque tuvieron una intervención, ya sea con la TAVI o con un tratamiento farmacológico, no hubo diferencias. Como conclusiones, bueno, en nuestra corte los pacientes tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular independientes entre sí y solo un 29% de ellos presentan una sumatoria de los mismos. No se encontraron factores de riesgo que hayan determinado la terapia recibida. La mitad de los pacientes fueron diagnosticados estando en hemodiálisis, lo que nos sugiere que la vigilancia clínica estrecha y las pruebas complementarias son imprescindibles en esta población. La sintomatología cardiológica de difícil manejo en hemodiálisis puede ser consecuencia de esta patología. Posterior a las intervenciones realizadas, no se encontraron diferencias en la necesidad de aumentar la frecuencia de sesiones para el control volumétrico
y a fin de estudio la supervivencia es del 60% de nuestros pacientes. El tratamiento conservador farmacológico ha sido predominante en nuestra corte, aunque en el análisis estadístico de los factores evaluados no hubo diferencias significativas comparando los 3 grupos. La tendencia de esta población es tener otras comorbilidades que, como no han sido estudiadas en este trabajo, puede ser que hayan limitado el procedimiento de TAVI o cirugía. Muchas gracias. Bien, fenomenal. ¿Alguna pregunta? Bueno, la verdad es que el pronóstico de estos pacientes antes de lo de la TAVI era... Yo recuerdo que hicimos en mi hospital un estudio de cirugía abierta, todos, de cirugía aórtica, y la mortalidad era tremenda, aunque supongo que lo habrás comparado con la literatura, digamos, más antigua, la aportación que ha supuesto el TAVI en el pronóstico de estos pacientes, ¿no es así? De hecho, todos los pacientes que tienen TAVI, bueno, uno de los 5, uno sí que falleció, pero bueno, fue intervención quirúrgica inmediata, ¿no? Los demás han evolucionado bien y llevan más de 2 años con la TAVI, muchos de ellos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, y la última comunicación. Pues aprovechamos. Prevalencia de neoplasias en pacientes con terapia renal sustitutiva y evaluación del uso de inhibidores del checkpoint en esta población. Verónica, de nuevo. Gracias. Bueno, sabemos que los inhibidores de checkpoint mejoran la supervivencia de neoplasias malignas avanzadas, pero el uso de la terapia renal sustitutiva, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, pues el uso de estos fármacos en este tipo de terapias no son escasos por la exclusión en los estudios de estos pacientes. Entonces, estimar el riesgo de eventos de seguridad y eventos adversos es realmente un desafío, ¿no? Entonces, quisimos ver primero nosotros la prevalencia de neoplasias en los pacientes con terapia renal sustitutiva, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y luego evaluar si hay alguno de estos pacientes que están en tratamiento activo con los inhibidores de los checkpoint. Es un estudio transversal en marzo del 2023 de los pacientes con terapia renal sustitutiva. Analizamos los datos demográficos, el tipo de tumor, recidivas, metástasis, modalidad de diálisis, el tratamiento neoplásico y las características de los checkpoint, también en cuanto a sus efectos adversos y la evolución de los pacientes. Tenemos en total 69 pacientes en terapia renal, 56 en hemodiálisis y 3 en peritoneal. De estos 56, 2 encontramos con neoplasia antigua o activa, 6 pacientes de diálisis peritoneal también con neoplasias. En total recolectamos 18 pacientes, ¿vale? 15 de ellos son hombres y 3 mujeres, y el 54%, o sea, 9 pacientes, se diagnosticaron en ERCA. De estos 18 pacientes con neoplasia con antecedente de neoplasia o neoplasia activa, tuvieron 39 episodios de neoplasia nueva, con una tasa de 1.9 neoplasia por paciente. De estos 18 pacientes, 3 tenían unas recidivas y 4 metástasis. La localización tumoral por paciente se dividió en órgano sólido y hematológico. La mayoría eran de órgano sólido, hasta en un 76% de los casos. Predominaba el renal en un 31%, en un pulmonar 20%, y luego los otros eran urológicos, en vejiga y próstata sobre todo. De los episodios, de los 39 episodios de neoplasia nueva, 19 episodios recibieron tratamiento oncológico quirúrgico. 14 episodios recibieron quimioterapia estándar y 6 episodios inmunoterapia. La evolución de la neoplasia por episodios, pues de los 39 episodios tuvieron una evolución favorable, porque en el 34% el cáncer, la curación fue completa, el 43% estable y el 17% parcial, y solo un 6%, que son 3 episodios, progresaron. Dentro de la experiencia del uso de checkpoint en pacientes con terapia renal sustitutiva, obtuvimos 3 pacientes con una edad media de 63.7 años. Los 3 estaban en hemodiálisis, 2 de ellos tenían una neoplasia renal y un paciente una neoplasia pulmonar. Los 3 sí que estaban con metástasis. El tratamiento utilizado en ellos, los 3 recibieron nivolumab. Al nivolumab se le sumó el pembrolizumab y a uno también se le sumó el ipilimumab. Un tiempo medio de tratamiento de 2.25 meses. Ninguno salió de la técnica al utilizar estos fármacos y ninguno ha fallecido a día de hoy. Los efectos adversos se presentó solamente en un paciente, específicamente al utilizar nivolumab en monoterapia, con una estomatitis grado 4.
En ese momento se le cambió a nivo con IPI y tuvo una aspergilosis y fiebres intermitentes. Las conclusiones es que aunque nuestra experiencia es pequeña, ha sido favorable. Actualmente 15 pacientes se encuentran en situación de enfermedad neoplásica activa porque todavía no han cumplido el periodo de libre de enfermedad. La incidencia de neoplasia en nuestra corte es elevada, es mayor al 20%. La tasa de neoplasia paciente también sugiere realizar un despistaje temprano para optimizar el tratamiento. Y el uso de los inhibidores de checkpoint en hemodiálisis en nuestra corte de momento es favorable. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Una pregunta. De los pacientes, ¿hay alguno de los que se diagnosticaron en la ERCA que ya entraron en hemodiálisis con el tratamiento de checkpoint puesto? Sí. ¿Y se mantuvo? Justo uno, sí, que es el que ha seguido con checkpoint. De hecho, ha tenido una recidiva y han seguido colocando checkpoint. Vale. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues Laura y yo cerramos la mesa, ¿verdad? Y damos las gracias, desde luego, a todos los ponentes porque os habéis atenido al tiempo de forma estricta y estupenda. Y a todos los asistentes por la interesante sesión. Venga, Gracias. cerramos.